Hola chicos, ¿cómo están? Hola, profe, buenos días. Buenos Bien. días. Bueno, ya son varios. Si que les parece, esperamos 5 minutitos más a que se conecten el resto y arrancamos. Bueno, ahí creo que ya estamos. Después de última se van sumando. Bueno, hoy es una clase de consulta por la unidad 4, que ya la dieron. Así que la idea es que en este encuentro virtual podamos saldar las dudas de los temas de la unidad 4 que hayan dado con la profesora el viernes pasado. ¿Qué dudas tienen en relación a esta unidad? ¿Alguna duda en particular? Yo si puede ser. Sí. El otro día, el viernes pasado, tuvimos con la otra profe y Ajá, cuando con empezó a Mariana. explicar, ajá, con Mariana, no me Ujú. acordaba el nombre, y nos explicó sobre la forma de gobierno. Sí, La forma de gobierno, ella empezó a nombrar, obviamente, las partes de Montesquieu y... eh, Aristóteles. sí, o sea, la que yo me acuerdo que anoté, Montesquieu, y habló sobre democrática, autoritaria y totalitaria. Ajá. Eso es forma de Estado. Ah, pues creo que lo dijo como forma de gobierno, por eso. Y me quedó ahí. Bien, bueno, bárbaro. Entonces arrancamos por ahí. Nosotros tenemos diferentes formas. Una es la forma de Estado, otra es la forma de gobierno. Ustedes cuando vieron la unidad, cuando arrancaron la unidad 4, lo que vieron es que el Estado está compuesto de 4 elementos. El concepto de Estado tiene 4 elementos fundamentales. Uno de esos elementos es el gobierno.
Primero la población, el territorio, el poder y el gobierno. Es decir, que hay que distinguir Estado de gobierno. El Estado relaciona estos elementos entre sí. La población con el territorio, el poder con el territorio, y esto va tomando diferentes dimensiones. En este punto es cuando se distingue nuevamente si es un Estado democrático o autoritario, en este caso. Y lo mismo pasa con la forma de gobierno. La forma de gobierno puede ser republicana, como es el caso nuestro, puede ser presidencialista o parlamentarista. Esto son los conceptos fundamentales de Vidar Campos y de Rosati. Por eso es importante que ustedes sepan, primero los elementos del Estado. Vidar Campos los establece así: población, territorio, poder y gobierno. Y después las diferentes formas que va tomando el Estado. Cuando vos recién mencionabas, Lucas, democracia, me mencionabas la forma democrática, la forma totalitaria o autoritaria, eso es una forma de Estado, porque es la forma en la que se relacionan estos elementos con el poder. Después vienen las formas de gobierno, que puede ser republicana, como es el caso de nuestro país, presidencialista, parlamentarista. ¿Nuestro país cuál es la forma? ¿Presidencialista o parlamentarista? Presidencialista. Está muteado. Muy bien. Entonces, cuando distinguimos, yo siempre pongo el ejemplo, el gobierno es como si fuera la estructura del Estado, es un auto, por ejemplo, y el gobierno es quien lo maneja, es circunstancial, es quien está a cargo del poder en ese momento. En cambio, el Estado es la estructura, y es un elemento, y el gobierno es un elemento constitutivo del Estado, por lo cual la forma en que adquiere ese gobierno no debe confundirse con la forma de Estado. Y después, si hago un repaso rápido, el Estado puede ser tanto unitario o federal, puede ser democrático, autoritario o totalitario. Poder y población, como decía hoy, estos dos elementos que forman parte del Estado, origina tres formas de Estado posibles: totalitario, autoritario, democrático. Y la relación del poder y el territorio origina dos formas de Estado posibles: unitario o federal. Uno centraliza territorialmente el poder en la forma unitaria y el otro descentraliza el poder. Y en relación a la forma totalitaria, autoritaria, democrática, la democracia es la que respeta la dignidad de la persona humana y de las instituciones, reconociendo sus derechos y libertades, y la autoritaria y la totalitaria no. Entonces, yo para que lo tengan en claro, el Estado tiene 4 elementos: población, territorio, poder y gobierno, y el gobierno, la forma que asuma no compromete la forma que asuma el Estado. El Estado puede ser también puede ser democrático, autoritario, totalitario, de acuerdo a la forma que asuma la relación entre poder y población. A diferencia del gobierno, que es lo que les decía anteriormente, son los titulares de quienes ejercen y ocupan los lugares de poder y de la organización. No es el Estado, el gobierno, es un elemento. Yo no sé, cuando dieron Montesquieu, eso lo habrán dado en forma de gobierno, porque fue Montesquieu quien propuso la forma más pura para él de organizar el poder, que es la forma republicana. Creo que, no sé Sí. si lo vieron, yo por los dudas, capaz que después de última lo hablo con Mariana, pero tal vez capaz que ustedes cuando tomaron nota esto puede haberse confundido. Pero así lo plantea tanto Vidar Campos como Rosati, que son la bibliografía que nosotros tomamos en la cátedra. No sé si en relación a la República, no sé si tienen alguna duda también en relación a esto. El artículo 1 de nuestra Constitución dice expresamente que adoptamos
como forma representativa para nuestro Estado, más allá de que hay una distinción que después hacen la doctrina. El artículo 1 de la Constitución dice que el Estado federal argentino, que el Estado argentino adopta para su organización la forma representativa, republicana y federal. En realidad republicana es de una forma de gobierno, no de Estado, pero bueno, Estado todo dentro de en el mismo artículo no hace esa distinción. La forma de Estado sí es la forma representativa y la forma federal. Y la forma republicana no solamente es la división de poderes, que como lo habrán visto implica una división de funciones, que se deben coordinar y controlar los poderes entre sí, que debe haber un sistema de check and balance, es decir, de frenos y de contrapesos entre los distintos poderes del Estado, y se deben respetar los derechos individuales y evitar la concentración de poder. Esto está en toda la parte orgánica de la Constitución Nacional, desde el artículo 44 al 120, sino también es la elección popular de los gobernantes, es decir, el poder reside en el pueblo y faculta al pueblo elegir a sus gobernantes por medio del sufragio, la temporalidad del ejercicio del poder, la periodicidad de los mandatos, es decir, que haya elecciones periódicas y se renueven los mandatos a través del sufragio popular, porque no hay un gobierno eterno ni vitalicio, la publicidad de los actos de gobierno, esto tiene que ver con el derecho de estar informados de la ciudadanía, la responsabilidad de los gobernantes, que tienen sobre sus actos públicos y tienen responsabilidad política, también penal, administrativa, civil, de sus actos. Se los puede remover mediante juicio político, pero aparte se quedan sometidos a la justicia para que puedan ser sometidos a un proceso civil o penal, de acuerdo a las características del delito. La igualdad ante la ley, esta es la base filosófica y política de la República, y estas son algunas de las características principales. No sé si quedó claro. Sí, 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 por mí sí. Bien. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tenía dudas sobre el punto de esta religión. Como que si bien están los artículos, lo que tendríamos que decir es por qué, por ejemplo, se contradice el artículo 2, por ejemplo. ¿Sobre la religión? Sí, sobre el punto Estado y religión. Sí, en realidad la definición que nosotros tomamos, que es la definición de Rosati, es que el Estado argentino es una república democrática, representativa, federal y no clerical. Nosotros en la reforma del 94 tuvimos una distinción en relación a esto, porque hasta ese momento nuestro Estado era un Estado confesional. Luego, el Estado argentino es un Estado en donde no tiene ningún impedimento, ningún candidato a presidente por su religión. Puede profesar la religión que quiera. Por supuesto que el sostenimiento es al culto religioso, porque por eso también el Estado envía partidas al sostenimiento de las instituciones religiosas, confesionales, católicas. Hasta ahora lo hace el Estado. Sin embargo, es un Estado no clerical. Es decir, la definición es importante que ustedes tengan claro, que es una república democrática, representativa, federal y no clerical. Ese es el régimen político del Estado argentino. Profe, ¿no clerical sería lo mismo que decir secular o laico? Exacto. ¿Alguna otra duda? Yo no sé si esto lo dieron con Mariana también o no. No, no lo dieron. ¿Lo dieron o no? Sí, La sí, duda pero es- muy Sí, por sí, sí, lo arriba. dimos. ¿Cómo? Que sí lo dimos, pero no hizo tanto hincapié. No, porque es importante que lo sepan, pero tampoco es un tema que nosotros le damos tanta dimensión en las evaluaciones. Siempre guíense por lo que se da en clases. Eso, de alguna manera, es
la guía orientativa de los exámenes y de lo que evaluamos posteriormente. Ahí sí te preguntaron por el chat por las dudas. Que no habían entendido bien el Estado como forma de poder político. El Estado como forma de poder político, ¿por qué no lo entienden a eso? Es un régimen, yo lo que dije es que nuestro régimen político del Estado argentino, no sé a qué hace referencia, ¿quién es la persona que me pregunta? Georgina García. No sé si es lo que me pregunta es a la definición que dio Rosati, que el régimen político del Estado argentino es una república democrática, representativa, federal y no clerical. Si hace referencia a eso, es un concepto, que es un concepto teórico de Rosati. Pero cuando después hablamos de la forma en la que se relaciona el poder con la población, hablamos en relación a si es un Estado unitario o federal. Y cuando hablamos de si la forma en la que se relaciona el poder con el territorio, hablábamos de si es el poder del territorio, perdón, federal y unitario, y el poder y la población autoritario, totalitario o democrático. No sé si se refiere a eso o a otra cosa. Después, si te parece, Georgina, explayate un poquito más en relación a la duda. O si está saldada, no sé. ¿Ustedes igualmente vieron el concepto de Villar Campos sobre Estado? El concepto de que el Estado es una estructura organizativa, burocrática, que está caracterizada por vincular institucionalmente un territorio con una población. Sí, ¿Cuál eso es sí. ese bueno, Ese bien. mismo. Y con los elementos de Villar Campos, población, territorio, poder y gobierno. Claro. Sí. Bien, claro. Muy bien. Es el concepto clásico. Después, obviamente, los cientistas políticos tienen Max Weber, tienen otros conceptos en relación al Estado, pero el concepto clásico de constitucional es este. Profe, sobre Santo Tomás de Aquino y todos esos, que es lo del origen del Estado, Ajá. ¿tenemos que darle bastante importancia o no tanta, capaz? A ver, decime qué en relación a Santo Tomás de Aquino. Viste que está el Estado como vocación social, el Estado como represión social y los distintos autores, a eso digo. No, no hace falta. Lo que importa es que ustedes sepan el concepto del Estado, los elementos del Estado, por supuesto, a qué viene, o sea, cómo surge la estructura estatal antes de la característica distintiva del Estado, que tiene que ver con el monopolio de las fuerzas, que eso tiene que ver también con la justificación de los actos de gobierno. Imagínense que nunca podría existir una facultad por parte del Estado, por ejemplo, para cobrar tributos, si no fuera que existe una legitimidad de origen en relación a la delegación que hacen las personas de sus derechos individuales a favor del Estado para lograr una organización. Y para eso el Estado tiene que tener el monopolio de las fuerzas. Para poder exigirlo, porque si no, no podría hacerlo de ninguna manera. O sea, ¿qué diferenciaría a un Estado al Estado de cualquier persona que cometa un delito que te quite el dinero? Ninguna. O sea, lo que existe es una legitimación previa, en donde hay una delegación de los derechos y las libertades individuales a favor de una estructura estatal para que podamos vivir y convivir en sociedad. La diferencia fundamental con cualquier otro organismo es que existe esta justificación y también existe su contrarrelato y su respaldo, que es el monopolio de las fuerzas para poder exigir y poder cumplimentar
con las tareas que se le encomiendan al Estado. No sé si hay alguna pregunta en relación. Profe, Sí. yo le quería preguntar algo sobre los contenidos, porque nosotros solamente tenemos subido 4 archivos como contenido obligatorio y yo no encontré, bueno, leí los complementarios también buscando los puntos C y D de la unidad 4 y no los encontré, no sé dónde los sacamos. Los puntos C del derecho, del Estado de Derecho, la constitucionalidad y la relación del Estado con otros Ahí te digo. con otros estados. Sí. ¿Vos tenés el manual de base de Villar Campos? Sí, lo tengo. Bueno, ahí lo tenés, a la constitucionalización del derecho internacional y la internacionalización del derecho constitucional. Después de la reforma del 94, nuestro Estado adoptó una forma en donde nosotros tenemos una internalización de los derechos, es decir, hay tratados internacionales con jerarquía constitucional que están dentro de la pirámide jurídica en la cúspide, y son tratados como la Constitución misma. Para eso requieren un procedimiento formal, por supuesto que lo suscribe el presidente de Estado, el presidente de la Argentina, y que después tengan características especiales, como por ejemplo que sean tratados de derechos humanos, y luego que se apruebe por una mayoría agravada en el Congreso Nacional para que se le otorgue jerarquía constitucional. Esto está dentro del bloque de constitucionalidad, bueno, actualmente son 13 los tratados. Lo habíamos visto en la clase de consulta pasada. Y hace referencia a este procedimiento, la relación de nuestro Estado, que es soberano, con otros Estados. Sin embargo, los tratados que suscribe nuestro Estado con otros Estados son tomados en algunos casos, como en los casos de los tratados con jerarquía constitucional, como la propia ley, una ley de ordenamiento interno, como si fuera nuestra Constitución Nacional. Gracias, profe. Profe, y con respecto al punto C, creo que era. Sí, con respecto al punto C, lo mismo. Yo, si quieren, igualmente les voy a agregar más bibliografía en relación a eso, pero el punto C, hay un fallo que es como el caso más conocido que le dice el leading case, que es Marbury versus Madison, que es un fallo de Estados Unidos, en el que se da en Estados Unidos, y en donde se establece un Estado de Derecho, es decir, la supremacía constitucional por sobre cualquier otro ordenamiento. Esto significa que todas las personas están sujetas al derecho constitucional y que todo el ordenamiento interno está sujeto a la Constitución Nacional. Eso es el Estado de Derecho Constitucional. El Estado de Derecho Constitucional es que todas las normas se le aplican a las personas, es decir, a las mismas personas por igual, a los que están tanto en lugares de poder como a los que no lo están. A diferencia de lo que existían antes, de que se haya logrado el Estado tal cual, la estructura del Estado tal cual la conocemos ahora, con los conceptos que conocemos ahora. Antes, en las monarquías y después en las sociedades feudales, los derechos solamente eran regidos para algunos sectores, no para los monarcas, no para los señores feudales, sí para los ciudadanos comunes. Actualmente, después del Estado Constitucional de Derecho, están todos sometidos a las mismas reglas y a las mismas obligaciones. Por eso hablamos de un Estado constitucional de derecho. Y fue ese fallo, Marbury versus Madison, que lo dejó, que fue de alguna manera quien estructuró el sistema constitucional en donde prima la Constitución por sobre cualquier otra normativa y al mismo tiempo prima la normativa constitucional por sobre los derechos de cualquier otra persona.
Yo creo que es más confuso la forma en la que está titulada en el programa que lo que vieron ustedes. El Estado Constitucional de Derecho, un Estado regido por normas. Se entiende, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Que tengan? Bueno, si no tienen más dudas, si les parece, les llegan a surgir ahora durante el proceso, en el transcurso de la semana, en el recursado y el estudio, el viernes las vemos nuevamente. Más allá de la unidad que empecemos a dar el viernes, vemos nuevamente las dudas que hayan surgido en relación a esta unidad o a otra unidad. Buenísimo, profe. Bueno, profe. Muchas gracias. Nos escriben. Chau, chicos. Chao, chao. Nos vemos. Chao, profe.